Y también les saludamos a todos a quienes nos ven a través de la televisión cristiana y a través de las páginas web. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a un estudio más del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones. El día de hoy vamos a recibir una enseñanza bíblica a través del siervo del Señor Jesucristo, el pastor Juan José Muro. Les pedimos, por favor, que tengan papel y lápiz para que puedan anotar la enseñanza del día de hoy. Que Dios les bendiga esta mañana, amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Dios y Padre esté con cada uno de ustedes. También queremos saludar a todos los señores ministros de la palabra y a todos nuestros hermanos en general que nos ven en Ambato, que nos ven en la nación ecuatoriana, también en toda Latinoamérica, Norteamérica y también Europa de una manera diferida. Hablamos del ministerio doctrinal a las naciones y el día de hoy vamos a comenzar con un estudio de una hermenéutica y una exégesis bíblica sobre el capítulo 6 del último libro de la Biblia llamado el Apocalipsis. Tengan todos ustedes la amabilidad de ponerse de pie. Acompáñeme, por favor, a orar a Dios. Señor Jehová de los ejércitos, Dios altísimo, usted es el Dios espíritu e infinito e inmutable. Y esta mañana, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, nos presentamos delante de usted. Quiero esta mañana, primeramente, Padre, reconocer su soberanía. Reconocer, Dios mío, que la gracia salvífica solamente es a través de la fe y la obediencia en el Señor Jesucristo. Que la gracia salvífica no es por los méritos del hombre, sino por los méritos del Cordero de Dios que fue a la cruz del Calvario. Asimismo, Dios mío, quiero reconocer las tres autoridades dentro de la iglesia cristiana, y ninguna autoridad es humana. Reconozco que la primera autoridad es el Señor Jesucristo de Nazaret, la cabeza de la iglesia. La segunda autoridad es el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra, el inspirador de la Santa Escritura, el consolador de la iglesia, del griego paracleto, la tercera persona de su trina deidad, el amado Espíritu Santo. La tercera autoridad dentro de la iglesia cristiana es la Biblia. La Biblia es el libro de los libros, el libro por antonomasia, y es el libro hiperdimensional, porque la Escritura Sagrada no se encuentra dentro de las 4 dimensiones que el hombre se encuentra: alto, bajo, ancho y tiempo. Maravilloso Dios. Su palabra dice: los cielos y la tierra pasarán, mas su eterna palabra no pasará. Por lo tanto, la ciencia, la física, que aplica todo a la ley de la entropía, su palabra no se encuentra dentro de ella. Excelentísimo Dios, oro usted fervientemente para que la iglesia cristiana en el mundo regrese al cristianismo bíblico.
ora usted para que los concilios saquen la Biblia arrinconada en el púlpito y la prediquen a su pueblo? Padre, el día de hoy le pido que nos aumente la sabiduría espiritual, el entendimiento de los tiempos y de su palabra, para poder entender lo que usted quiere educarnos. Le pido que me haga tan pequeño en esta hora que el nombre de Jesucristo, el Señor, quede acá exaltado. Todo sea para usted, Señor Jehová, Dios Altísimo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El día de hoy, amados hermanos, señores ministros, quiero tocar el tema sobre el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Y para esto le voy a pedir a la hermana Yoconda Gutiérrez que tenga la gentileza de poder leerlo del versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Amados hermanos, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Vamos a leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una gran voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, una voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre de muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muchas gracias, mi hermana Yoconda. Y señores ministros, damas y caballeros, este año 2020, que todavía nos encontramos dentro del primer mes, es un año apocalíptico. Hemos comenzado realmente enfocando grandes noticias que marcan la profecía bíblica. Y si le quiero dar ahora un título a estas enseñanzas del domingo, le voy a poner síntomas de una tribulación. Quiero pasar algunos videos para que ustedes enfoquen lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Tenga usted la hermana Magda de apagar la luz. Tenga usted la gentileza. La ciudad china de Wuhan
Origen del nuevo coronavirus mortal ya internacional, conocido como neumonía de Wuhan o 2019 NOV, permanece cerrado. 11 millones de personas atrapadas en el epicentro del virus no pueden salir. El veto pretende evitar la propagación del brote, tanto fuera como dentro de sus fronteras. Todos los transportes de la ciudad han sido clausurados y el veto aísla a la población en vísperas del Año Nuevo Chino, celebrado el día 25 de enero, momento en el que millones de ciudadanos suelen viajar para reencontrarse con sus familias. La OMS aconseja el uso de mascarillas y pañuelos para cubrir nariz y boca, evitar el contacto con animales, lavarse las manos de manera frecuente y evitar aglomeraciones, así como acudir al médico si se identifican los síntomas, muy similares a la gripe: fiebre, fatiga, tos seca. Hasta el momento hay más de 560 personas afectadas en Asia y 17 muertos. El origen del brote se encontraría en el mercado de marisco y pescado de Huanan, lugar con el que se relacionaron la mayoría de los primeros pacientes afectados. Se encuentra en Wuhan, capital de la provincia de Hubei. Desde el 1 de enero, el mercado se encuentra ya cerrado. 7 días más tarde, el 8 de enero, se identifica el patógeno detrás de la misteriosa enfermedad que había enfermado a 59 personas. En 2019, nCoV. La OMS considera que lo más probable es que la fuente primaria de esta enfermedad respiratoria fuera un animal, pero el día 21 de enero la Comisión Nacional de Salud de China confirma la transmisión entre humanos. Se transmite por medio aéreo, pero también puede transmitirse mediante contacto con objetos o sustancias recientemente contaminadas. Los datos iniciales sitúan la mortalidad de este virus entre un 1,5 y un 2%, aunque esta cifra puede aumentar o disminuir ampliamente dependiendo de cómo evolucionan los casos y de los nuevos afectados. Por otro lado, el virus ya ha salido de Asia. Hasta el momento se han confirmado 2 casos de pacientes contagiados en Tailandia, uno en Japón, otro en Corea del Sur y el último en Estados Unidos. Por ello, varios aeropuertos de Australia, Estados Unidos y varios países asiáticos han comenzado a realizar controles médicos a los pasajeros procedentes de China. Las autoridades médicas consideran que es posible que el número de infectados sea entre 5 y 10 veces mayor a los casos oficiales. Según estimaciones, hasta 4.000 casos que irán confirmándose a medida que se conozca el virus. Realmente, esto es algo que acaba de pasar hace unos días atrás. Esta es una alerta mundial que se ha originado, como ustedes ven, en el país de China y que está extendiéndose cada vez más. Realmente parece que ya lo van a nombrar como una pandemia, lo van a nombrar como una plaga según las Santas Escrituras, y esto está causando una tribulación actualmente en China. 40.000 personas están siendo apartadas en China en cuarentena. Eso es una tribulación. Esa es una fuerte angustia para un país, mira, que tiene una gran mano de obra, mira qué interesante, y una fuerte sobrepoblación. Se ha extendido y un joven de 30 años que venía de China trajo el virus a Washington, a Norteamérica. Todo esto actualmente se está investigando. Ahí vemos que el comienzo de lo que hemos tenido realmente muestra parte de lo que está pasando en el mundo. Ahora quiero mostrarles un poquito de las últimas noticias. La humanidad solo está a 100 segundos del apocalipsis. Científicos adelantan el reloj del apocalipsis. Este reloj muestra los minutos que nos quedan hasta la medianoche, es decir, el fin del mundo. En el 1953 estuvo a 120 minutos de las 12, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos amenazaban con una guerra nuclear. Ahora está más cerca del fin de los tiempos, debido al cambio climático y las tensiones políticas
quiero decirles de que los científicos, un gran grupo que se junta para ellos ver lo que está sucediendo dentro de la Tierra, ellos tienen un reloj que le han llamado el reloj apocalíptico. Y cada suceso que está pasando en la Tierra, para su reloj científicamente, se está cortando en los tiempos del fin. Recordemos que el Maestro Divino dijo en su palabra que las piedras iban a hablar si una iglesia cristiana no se levantaba a proclamar al mundo los sucesos de la profecía bíblica. Estos científicos, de lo cual no forman parte de la asamblea cristiana, en otras palabras, respetándolos, son piedras hablando de sucesos apocalípticos. Y nosotros no podemos ser ciegos de las cosas que están pasando. Esto nos debe de ayudar para consagrar nuestras vidas en santidad al Señor. Que vive el mundo, informaron los científicos. Y continuando con las informaciones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que los 4 jinetes del apocalipsis que amenazan al mundo en el siglo XXI son los siguientes. Los 4 jinetes del apocalipsis que amenazan el progreso del mundo en el siglo XXI son las tensiones geopolíticas, el cambio climático, la creciente desconfianza mundial y el abuso de las nuevas tecnologías, según lo ha destacado el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante... Es increíble que el secretario de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, esté proclamando sucesos que están pasando dentro del globo terráqueo y les denomina los 4 jinetes del Apocalipsis. No podemos ser ciegos de las cosas que estamos viviendo. En un discurso ante la Asamblea General de la ONU, el primer jinete adquiere la forma de las mayores tensiones geoestratégicas globales que hemos presenciado en años. El segundo jinete estaría representado por la crisis climática que amenaza el planeta. El tercer jinete vendría dado por la profunda y creciente desconfianza mundial. Y por último, Guterres se ha referido al lado oscuro del mundo mundial como la 4ª amenaza. A pesar de los enormes beneficios, se buscan las nuevas tecnologías para cometer delitos, incitar al odio, falsear información, oprimir y explotar a las personas e invadir la privacidad, ha precisado el secretario general. Respondiendo, él dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Lucas capítulo 19, versículo 40. Pekín cancela todas las ceremonias del Año Nuevo Chino debido al coronavirus. Las autoridades chinas prohibieron con carácter temporal salir de Wuhan, Hubei, China, a los más de 11 millones de habitantes de esta urbe, donde el pasado mes de diciembre se originó el nuevo coronavirus. En la ciudad de Pekín, China, se han cancelado todas las ceremonias del Año Nuevo Chino y los principales eventos públicos debido al brote de coronavirus. La medida incluye las ferias que se llevan a cabo en los templos durante estas festividades e incluso los cines han suspendido sus estrenos. La decisión fue tomada por la Oficina Mundial de la Cultura y Turismo de Pekín para priorizar la vida y la salud de las personas, informó Beijing News. De momento, la enfermedad ya ha provocado la muerte de al menos 18 personas y el cierre de transporte público en otras ciudades cercanas al lugar donde se originó el brote. El operador ferroviario del país, China State Railway Group, anunció que los pasajeros pueden recibir reembolsos completos de sus boletos adquiridos en todo el país. Y continuando con otra información, Australia atravesó un tiempo muy difícil debido a los incendios forestales que arrasaron con medio país. Luego, hace unos días, esos incendios fueron apagados por una super tormenta que comenzó a amenazar a cientos de vidas con inundaciones. Y ahora sus habitantes están siendo amenazados por una plaga de araña venenosa. Quiero decirles algo.
que desde el 2019 para acabar se incendió los bosques de Australia, muriendo una cantidad de personas, pero más de 490.000 canguros. Era triste lo que se veía. Eso ha sido por meses, ingresando al 2020. Eso es una gran tribulación. Esa es una tribulación para la nación de Australia. Las pérdidas. ¿Usted se imagina 40.000 personas en cuarentena en China? ¿Usted sabe cuántos millones de dólares pierde China? ¿Usted se imagina los bosques de Australia encendidos de llamas, muriendo miles de canguros? ¿Usted sabe cuánto dinero de pérdida hay? Eso es una tribulación. No es la gran tribulación los juicios de Dios, sino es una angustia que está pasando en cada nación. Por eso hemos comenzado el 2020 y le hemos denominado teológicamente el año apocalíptico. Sufrieron meses Australia y los cristianos empezaron a ir a donde estaban los bosques y a doblar rodillas para pedirle a Dios misericordia por Australia. Por un tiempo ellos empezaron a orar y de un momento a otro empezó a caer lluvia. Dios respondió la oración del justo. Y hasta ahora la lluvia sigue. Vino de sobreabunda y han salido unas tarántulas. Las lluvias recientes, seguidas de días de calor, crearon las condiciones adecuadas para el desarrollo de este tipo de arácnidos. Expertos advierten a las personas en Australia tener cuidado con las arañas mortales de tela en embudo. De acuerdo con un informe de CNN en español, las lluvias recientes, seguidas de días de calor, crearon las condiciones adecuadas para el desarrollo de este tipo de arácnidos. Las arañas de tela en embudo son nativas de las regiones de bosque húmedo del este de Australia, y el calor y la humedad hacen crecer su actividad. Australia ha sido devastada recientemente por una ola de incendios forestales que dejaron víctimas, tanto humanas como animales. También ha padecido tormentas de polvo y eléctricas. Que sea la voluntad de Dios, Él es quien conoce por qué suceden todas las cosas. En una entrevista, un grupo de millennials consideran que es posible que enfrenten una tercera guerra mundial. Casi la mitad de los millennials, 47%, consideran probable que vayan a vivir una tercera guerra mundial, y el 54% piensa que en la próxima década tendrá lugar un ataque nuclear, según desvela una encuesta realizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, ICRC, en 16 países. Los participantes también señalaron las guerras y conflictos armados como uno de los 5 problemas que más afectan a las personas en todo el mundo. Según el presidente de la ICRC, Peter Maurer, los resultados revelan la preocupante aceptación de la deshumanización del discurso o de las acciones hacia los enemigos reales o percibidos, que prevalecen en la era de las noticias falsas, desinformación y polarización de los puntos de vista. Más de 16.000 personas entre 20 y 35 años participaron en la encuesta, tanto de países considerados en estado de conflicto, como Afganistán, Ucrania, Colombia, Nigeria, Israel, territorios palestinos ocupados y Siria. Y por último pasamos a Estados Unidos, donde los demócratas piden destituir a Trump, pues no quieren esperar a las elecciones. La oposición demócrata pidió este miércoles que el Senado de Estados Unidos destituya al presidente Donald Trump por su corrupta presión a Ucrania y sus intentos de encubrirla, y advirtió que el mandatario podría buscar nuevas injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales de noviembre. En la segunda jornada del juicio político a Trump, los 7 congresistas demócratas de la Cámara Baja, reconvertidos en fiscales del proceso de destitución,
iniciaron su alegato contra el presidente. El fiscal jefe pidió condenar a Trump y destituirle por su abuso de poder y obstrucción del Congreso, los dos cargos de los que la Cámara Baja ha acusado al presidente en relación con sus presiones a Ucrania para que investigara a uno de sus posibles rivales en noviembre, el ex vicepresidente Joe Biden. Dios es quien sabe todas las cosas. Oremos para que sea su voluntad. Hemos llegado al final de la luz, por favor. Hemos comenzado el año 2020 con grandes tormentas físicas que estamos viendo en diferentes áreas. Lo que me impacta, entre más de los desastres naturales, que ya sabemos, como dice el Instituto Meteorológico norteamericano, que en los últimos 100 años de historia, desde ahora hacia atrás, el progreso de terremotos ha sido cada vez mayor. Mira qué interesante. Pero lo impactante es cómo las Naciones Unidas y cómo científicos están hablando de sucesos apocalípticos que ellos miran y que no pueden tener una solución. Para ellos no fueran sucesos apocalípticos si ellos podrían solucionarlos con la ciencia. Pero el hombre no tiene el poder para solucionarlo, entonces lo llama apocalíptico. ¿Sí me dejo entender? Como que los científicos conocieran la Biblia, como que conocieran el libro del Apocalipsis y las profecías bíblicas. Qué interesante, damas y caballeros. Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a comenzar a estudiar es el capítulo 6. En el capítulo 6 es el comienzo de las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas. Cosas que sucederán después de estas. Cuando hablamos de las cosas que sucederán después de estas, ¿de qué doctrina estamos hablando? Estamos hablando de la doctrina de la escatología bíblica. La doctrina de la escatología bíblica estudia, mira qué interesante, el 60% de la Biblia. Cuando hablamos, ya les he educado, la palabra griega escatología es el discurso, el tratado, la enseñanza de los eventos del porvenir. El capítulo 6 nos habla las cosas después de estas. Está hablando las cosas que el apóstol Juan vio que iban a suceder después de las que Dios ya había revelado en el momento. Recordemos, los que estuvimos en la televisión, las cosas presentes eran la carta a las 7 iglesias que quedaban en Asia. Pero de ahí venían las cosas después de estas. Y las cosas después de estas son la historia del futuro. Es importante porque todo lo que estamos viendo solamente es un síntoma de un dolor, de una tribulación, cuando venga realmente lo que está escrito acá. Estamos hablando de los juicios de Dios. Cuando se desaten los juicios de Dios, lo que vemos es solamente un granito en una arena del mar. Si Australia hubo una fuerte tribulación cuando sus bosques se incendiaron y mira, su patronato cultural y mundial se estaba destruyendo.
Porque el turismo que va a Australia es para ver, entre muchas cosas, los canguros. ¿Se dan cuenta la magnitud del sufrimiento de aquellos gobernantes que de una u otra manera buscan el turismo para traer dinero a las naciones? Dígame usted si Australia no sufrió tribulación. Por supuesto que sí. Ahora, la tribulación. Hubo un hombre llamado Job. El ministro Job, un hombre desanimado y desalentado, una vez exclamó desesperadamente y dijo en Job, capítulo 14, versículo 1 y 2. El hombre, dijo Job, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Imagínate la descripción que Job dio del hombre nacido de mujer. Job definitivamente dio una descripción pesimista. Y déjeme decirle algo, es trágicamente acertada para el hombre no salvo. Mire, escúcheme con precisión. Cuando él dice esta pesimista descripción, es algo trágico para el ser humano que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón. El hombre, alejado de la gracia de Dios, a lo largo de la historia tortuosa y pecaminosa, ha sido presa de calamidades, de desastres y de plagas que lo han acechado como acecharía un lobo a la liebre, que es su presa. Si algo le pasara al cristiano, el cristiano tiene la esperanza de irse con su Señor. Pero el impío, la esperanza de él, su supervivencia natural en medio de Australia, en medio de China, de Tailandia y de Japón, en medio de la historia apocalíptica que estamos viviendo, es de supervivencia. No tienen esperanza en la eternidad. Por lo tanto, luchan contra sí mismos para no morir, o ver la manera de repente de tener tanto dinero y poder comprar un espacio en la luna para que cuando vengan estas clases de tribulaciones a ellos no les afecte. Según la Biblia, hay una calamidad por venir diferente a todas las que está el mundo cansado de conocer. Mira qué impactante. Aunque este periodo futuro será relativamente corto, destruirá, según la Biblia, a más de la población mundial, que todos los desastres, desde el comienzo del ser humano que hayan pecado hasta el día de hoy, juntos, no alcanzaría el desastre de los juicios de Dios en la tierra. Mire la tristeza y el dolor, hermanos. Cuando yo hablo esto, mi corazón se quebranta, se derrama de lágrimas. No solamente porque los que amo, mi familia está involucrado en esto, sino también por el prójimo. De hecho, casi 1.000 millones de personas solamente serán cortados en el comienzo de este desastre venidero que viene pronto a la tierra. Y va a pasar desde acá hacia todo el mundo, en toda clase
social. Los nombres de este periodo tan desagradable y tan repentino y aniquilador se pueden hallar no menos de 12 títulos en la Biblia. Yo los voy a nombrar. El primero, la Biblia le llama a este periodo el día del Señor. Segundo, el día de la venganza de Jehová. Tercero, el tiempo de angustia para Jacob. Cuarto, la 70ª semana. Quinto, el tiempo del fin. Sexto, el gran día de su ira. Séptimo, la hora de su juicio. 8, el fin de este siglo. 9, la indignación. 10, la muchedumbre de las abominaciones. 11, el tiempo de angustia, cual nunca fue. Y la 12, la tribulación. Oye, hermano, es increíble. Pero el 2 dice, mira, el día de venganza de Jehová. Entonces el Dios de amor también es un Dios de justicia. Su amor y su justicia en sus atributos son iguales. Él no es más amor y menos justicia, sino que Él es amor y justicia por igual. Y Él tiene un tiempo para la tierra. El tiempo que vivimos es el tiempo de la gracia, donde Dios hace 2000 años envió a su Hijo, Jesucristo eterno, hecho carne. Y cuando Él vino a la tierra, fue a una cruz para morir por los moradores de la tierra. Y al morir, Él es el pontífice. Él hizo un puente. Él construyó el puente e hizo un puente para que los moradores de la tierra, a través del Señor Jesús, puedan acercarse al Padre que está en el cielo. Ese tiempo de la gracia es un tiempo que Dios de amor dio para que el hombre se arrepintiera de sus pecados y reconociera que el único camino para llegar al cielo no es la religión, no es la secta, sino es Jesucristo, el Hijo de Dios, el constructor del puente y el que se hizo puente, para que todo ser humano que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúcheme bien. Pero mientras tanto, vienen lo que son los síntomas. Síntomas de una tribulación. A ver, hermanas, antes de venir el resfrío, dígame 2 síntomas. Dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, escalofríos. Y usted cuando va sintiendo eso, ¿qué sabe? ¿Qué enfermedad tiene? Un resfrío, una gripe. Entonces, antes de venir la gripe, vienen los síntomas. Antes de venir el día de Jehová, el juicio de Dios a las naciones de la tierra y a los moradores que rechazaron el cristianismo, vienen síntomas de tribulación, dolores en las naciones, de muchas maneras. En el principio
creó Dios los cielos y la tierra. Vienen los terremotos. ¿Quién tiene el poder para mover la tierra? Solamente el Creador. Vienen los tsunamis. ¿Quién tiene el poder para mover los océanos? Entonces, todo lo que es desastres naturales en el aspecto de la soberanía de Dios, solamente Dios tiene el poder para hacerlo y no el hombre. De ahí que el hombre quiera justificar, es porque el hombre es justificable por sí mismo. El hombre por sí mismo, por tener una naturaleza pecaminosa, mayormente justifica las cosas a tal punto de querer decir que Dios no existe. Vienen los desastres naturales, síntomas de la tribulación. Se juntaron recientemente los científicos más poderosos del globo terráqueo entre señores presidentes para poder, damas y caballeros, resolver el problema climatológico. Llegaron a la conclusión que nada pueden hacer. El pecado del hombre lo lleva al hombre a autodestruir lo que en un principio, la primera dispensación, la teología dispensacional, en el tiempo de la inocencia, el Dios soberano le dio al hombre una primera creación sana. Los cielos y la tierra fueron creados sin pecado y el hombre fue creado sin pecado. En la teología dispensacional se le llama el tiempo, la etapa, la edad, la época de la inocencia. Ahí no había síntomas de tribulación. Cuando el hombre peca, de ahí para adelante, en el Génesis capítulo 3, comenzaron síntomas de tribulación. Escúchame bien. Acá hay una línea de tiempo. Acá está Adán. Aquí está el Antiguo Testamento, terminando. Acá termina, fin. De acá pasan 400 años. Y viene lo que es el Nuevo Testamento. Viene el Nuevo Testamento y se abre aquí el tiempo de la gracia. Dios hecho carne viene y se va a una cruz. Y en la cruz Él recibe el juicio de Dios por el hombre. Nuestras almas tan abominables mataron al Hijo de Dios hace 2000 años en la cruz del Calvario. Usted me mató porque usted no es bueno. Yo le maté porque yo no soy bueno. Y lo crucificamos al Cordero. Él es el constructor del puente y Él se hizo un puente. Pero Él no vino a la cruz obligadamente. En un concilio intratrinitario, señores ministros de la palabra, en la eternidad, ellos se pusieron de acuerdo porque el hombre iba a pecar. Y el Señor Jesús dijo, yo voluntariamente, como dice el libro de los Hebreos, me voy a la cruz. Él vino por su propio amor a la humanidad. En este tiempo de la gracia, Dios abrió el perdón de pecados. Por eso, Juan el Bautizador decía, he aquí viene el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. No es la Virgen María,
virgen antes que naciera el Señor Jesús y virgen dejó de ser después que tuvo su segundo hijo. De dos maneras dejó de ser virgen. Cuando salió su primer hijo, el Señor Jesús, científicamente la estrechura de su intimidad se quebró y se le abrió. Uno. Y segundamente dejó de ser virgen cuando nació su segundo hijo. Mira qué importante. Por lo tanto, Dios hecho carne, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tiempo de la gracia está terminando. Según la teología bíblica, la palabra de Dios, después de 2000 años que el Señor Jesús, han pasado 2000 años, vino a la tierra, estamos esperando ya el rapto de la iglesia. Recordemos que el libro del Apocalipsis, señores, fue escrito en el año 96, por favor. Apocalipsis, en el año 96 de nuestra era. Y el apóstol Juan mayormente decía, Jesucristo viene pronto. El Señor Jesús decía, he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo entre las nubes. La iglesia en aquel entonces, en el año 96 de nuestra era, ya esperaba el retorno del Señor Jesucristo. El apóstol Juan cerró la Biblia, el canon de las Escrituras, y mira todo el tiempo que ha pasado. Si Juan el apóstol esperaba que el Señor Jesús viniera, ¿qué más nosotros en este tiempo? Escúcheme bien. El tiempo de la gracia está terminando. Después del arrebatamiento de la iglesia, damas y caballeros, no sé cuándo, no sé si es un día después, una semana después, un mes después, porque la Biblia no lo dice. Pero después del arrebatamiento, en la tierra viene lo que es la tribulación. La palabra tribulación se deriva del latín tribulum. Ahora mira lo que era esto. Escúcheme lo que yo investigué. Tribulación, era una herramienta agrícola utilizada para separar la cáscara del maíz. Las implicaciones teológicas del empleo de esta máquina en la Biblia incluyen conceptos tales como un apretamiento, una aflicción, una carga de angustia, problemas, una fuerte ligadura de opresión. Con esto en mente, parecería que los 12 nombres que les nombré para este día de Jehová o el día del Señor, de la calamidad venidera, el último, que es la tribulación, describe mejor el periodo de los juicios de Dios. Amén. Con esto he dado una introducción a lo que es el comienzo del capítulo 6. El capítulo 6, los primeros 6 sellos, se llama del libro del Corderito. Bórreme la pizarra, hija. Por favor. Vuelvo a decirle, el capítulo 6 se llama, con el trapito medio, el libro del Corderito. Cuando hablamos del libro del Corderito, ¿a quién referimos? Al Maestro Divino, al Señor Jesús. Y se llama las cosas que se sucederán después de estas. Mira qué importante.
la iglesia es arrebatada y suceden estas cosas. Por lo tanto, el cristiano no va a estar en la tierra para recibir las cosas que sucederán después del arrebatamiento. Gracias, hija. ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Es mejor dejar la religión? ¿Es mejor dejar la secta? ¿Es mejor dejar a Guadalupe? ¿A Montserrat? ¿Es mejor dejar la diversión para congregar una iglesia local donde enseñen la palabra de Dios para preparar nuestra mente y nuestro corazón? ¿O hay otra alternativa mejor de la que les digo? Tras el llamamiento, damas y caballeros, y elección del único que es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, dice la Escritura que es el Corderito. Le llaman Corderito, pero es Dios hecho carne. Tras el reconocimiento de toda la creación de su dignidad y la consecuente alabanza y adoración, junto con el que está con el Cordero, el Padre. Ahora, en este capítulo, después del tributo y la ceremonia, se pasa a la acción. Primero hay un tributo y hay una ceremonia al Cordero, y de ahí se pasa a la acción. Recordemos que el Señor Jesús le ha dado, mejor dicho, recordemos que el Padre al Señor Jesús le dio toda autoridad. ¿En dónde está escrito eso? En el Evangelio según Mateo, capítulo 28. Y él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En el capítulo 6, damas y caballeros, el Corderito procederá a abrir los sellos, escúchenme, solamente hasta el 6º en este capítulo. Al abrirse cada uno de los sellos, iremos en esta exégesis bíblica de los domingos, en esta hermenéutica bíblica de los domingos, en esta teología investigativa que vamos a enseñar los domingos hasta acabar el capítulo 6, atisbando lo que se irá produciendo en este mundo una vez que la iglesia cristiana sea sacada de esta tierra. Primera de Tesalonicenses, tenga usted la gentileza, hija. El apóstol Pablo le escribió a una iglesia que quedaba en la ciudad de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17, al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Amados hermanos, leemos la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. 13 al 18. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muchas gracias. Quiero darles un punto específico al estudiar la Biblia. Presten atención, ya no se distraigan, ya se leyó. Miren acá. Hay una manera de enseñar la Biblia a la iglesia de hoy. Y cuando usted vea esto en un pastor, usted va a saber que ese pastor es un hombre que conoce la Biblia. Se llama la predicación expositiva. Miren acá. Acabamos de leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. La doctrina del arrebatamiento fue revelada por Dios a través de la tercera persona de su divinidad, el amado Espíritu Santo, al último de los apóstoles. Y ese apóstol es Pablo. Y Dios se lo revela cuando en algún momento, en una ciudad llamada la ciudad de Tesalónica, esta ciudad de Tesalónica es como decir la ciudad de Ambato, por ejemplo, en aquel entonces, del tiempo del apóstol Pablo. En esta ciudad de Tesalónica habían hermanos cristianos. Había una iglesia. Y en el tiempo del apóstol Pablo, los familiares de los hermanos de la iglesia estaban muriendo. Y los hermanos también de la iglesia de Tesalónica morían. Y ellos se preguntaban a dónde iban, porque no tenían la revelación completa que usted y yo tenemos el día de hoy. Hermanos, escúcheme algo. Antiguamente se leía un libro, un pergamino. Hoy en día usted y yo tenemos toda la Biblia completa para leerla. Pero en aquel entonces se paraba un hombre y hablaba, y el que escuchaba oía. Por eso el versículo 3 del capítulo 1 del Apocalipsis dice: bienaventurados son todos aquellos que leen y oyen. Porque en ese momento se paraba un ministro y leía el papiro, el pergamino, y el pueblo escuchaba. Y el Señor Jesús le decía: Macarios en griego, dichosos, felices los que leen y los que escuchan. Hoy en día usted me escucha, pero usted puede ir a su casa y también leer la Biblia. Entonces Pablo escribe por revelación del autor de la Biblia lo que es la carta a la iglesia de Tesalónica. Y les dice: no os turbe, no estén tristes, porque nosotros los cristianos, cuando morimos, nos vamos a la presencia del Señor. Va a llegar el día de la resurrección de los muertos, donde todos ustedes, iglesia de Tesalónica, podrán ver a sus seres queridos con el Señor. Y los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con aquellos que murieron en el Señor. Y tanto los que murieron como los que vivimos nos encontraremos en el aire con el Señor Jesús. Eso fue
una revelación que Dios a través de su Espíritu Santo le dio a Pablo. ¿Para qué? Para consolar a la iglesia cristiana que quedaba en la ciudad de Tesalónica. Ahora mira cómo vas a pesar a un verdadero predicador. Escúcheme bien. Hubo un autor humano que escribió el libro de Tesalónica y hubo una iglesia original que fue la Tesalónica. Pablo no sabía que la epístola de Tesalonicenses hoy día yo le iba a enseñar. Entonces yo enseño que hubo una audiencia original y ahora yo traigo la enseñanza a la iglesia de hoy, a la iglesia contemporánea. Eso es todo. Entonces yo no mezclo cosas antiguas que Pablo podía dar consejos a una iglesia y yo ahora dar consejos que de repente la iglesia no necesita. Así pesas. No entiendo, pastor. Calle la mujer, decía Pablo a la iglesia de Corintios. Y hoy en día se levanta un pastor y dice, la mujer no puede pararse en el púlpito a hablar. Bueno, con todo respeto, muchos pastores tienen timoteos. Yo tengo muchas hijas que son mis timoteos. ¿Te das cuenta? Dios me dio hijas como timoteos para no despreciar que una mujer puede ser útil para la obra del Calvario. Y mira eso. Pablo le dice, pero mira el lenguaje gramatical del griego. Pero los que estemos vivos, dijo. O sea, Pablo estaba esperando el rapto. En este tiempo Pablo estaba diciendo, Señor, ven, aquí estoy vivo, ya ven. Mira todo el tiempo que ha pasado y él esperaba. Ahora imagínate nosotros. Imagínate nosotros. Si él esperaba en este tiempo, ¿qué más nosotros? ¿Y entiendes por qué la iglesia está a punto de ser arrebatada? Al abrirse cada uno de los sellos, entonces vamos a ver lo que va a suceder en este mundo después que la iglesia sea quitada. Y déjeme decir que a medida que se van abriendo los sellos, empieza a desplegarse, hermanos, una serie de imágenes que describen el periodo más terrible y oscuro de la historia de la humanidad. Qué triste, hermanos. Qué triste que nuestra familia desprecia al Señor Jesucristo. ¿Quieren que le diga algo? Mira, Satanás, escuchamos lo que dijo el secretario de la ONU, que uno de los jinetes era la tecnología. Mira la estrategia de Satanás con Amazon. ¿Usted se ha dado cuenta que ahora Amazon se ha vuelto muy popular desde hace unos 2 años atrás? Usted quiere comprar algo en Norteamérica y usted entra a Amazon y Amazon le toca la puerta en la ciudad de Ambato y se lo entrega. Recientemente Amazon, ahora usted ya no compra nada con plata ni con tarjetas. Usted quiere esto, usted activa algo en su celular antes de entrar y usted entra a Amazon y usted ve esto, lo agarra y sale. Se acabó. Inmediatamente ya le descontaron de su tarjeta de crédito o de la tarjeta del banco. Usted va a agarrar el florero y se va. Usted no le dice nada a nadie. Ahorita Amazon ya está promoviendo lo que es el chip y la huella digital para entrar. Así como yo le estoy diciendo síntomas de una tribulación, Satanás está dando una motivación para que el día de mañana sea muy fácil para el hombre
ponerse la marca de la bestia. Lo que está haciendo es capacitar al hombre en la mente para que diga, pero ¿qué pasaría si me pongo esto? Si ya Amazon, Alemania y muchos países ahora para entrar a una empresa solamente pasan la mano. Y ya nuestros países de Sudamérica, escúcheme bien, déjenme decirles, ya ponen el chip a los canes. Y ponen un chip para personas millonarias para secuestros. Amén, hermanos. Vamos a quedarnos acá. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero agradecer a todos los señores ministros y hermanos míos que nos ven por la televisión cristiana a través del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones. El otro domingo, también a las 10 de la mañana, estaremos con la segunda clase doctrinal apologética sobre el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Muchas gracias, mi amado pastor, mi amado evangelista, maestros. Gracias a todos nuestros hermanos en toda Latinoamérica. Para mí es un honor muy grande poder usar también las redes sociales con la sana doctrina. Porque muchos se proclaman escatólogos porque escuchan de otros y no conocen realmente la doctrina de la escatología. Tenemos que tener mucho cuidado en dar cada paso en los tiempos en que estamos viviendo. Que la paz y la gracia estén con ustedes. Muy bien, amados hermanos.